Mi nombre es Leandro Quintero. Tengo 72 años. Y mi nuera me usó durante 6 años completos para su comodidad, aprovechándose de mi generosidad como si fuera su cajero automático personal. Pero en la mismísima cena de su boda, la dejé sin nada cuando cancelé todos los pagos que había prometido hacer para su luna de miel y su nueva vida. Imagínate la sorpresa, cuando la mujer que durante años me había tratado como si fuera su empleado personal, descubrió en el momento más importante de su vida que el viejo bobo al que había estado manipulando tenía más poder del que ella jamás imaginó. Durante 6 años, Carmela Serrano, mi nuera, me convirtió en su benefactor personal sin jamás preguntarme si me parecía bien. Cada vez que necesitaba algo, aparecía en mi casa con esa sonrisa falsa y me explicaba por qué era lógico que yo pagara sus gastos. Cada vez que quería algo que no podía costear, me convencía de que era una inversión en el futuro de mi hijo Lorenzo. Cada vez que yo dudaba si ayudarla o no, me hacía sentir culpable por ser tacaño con mi propia familia. Pero lo que Carmela no sabía es que durante esos 6 años yo había estado llevando una contabilidad exacta de cada peso que me había pedido, de cada favor que me había exigido, de cada vez que había abusado de mi buena voluntad. Una contabilidad que ella descubrió de la manera más humillante posible cuando todos sus invitados se enteraron de que su boda de ensueño había sido construida sobre mentiras y manipulación. Escucha esta historia hasta el final y contame si vos también has tenido que lidiar con nueras que creen que tenés la obligación de financiar sus caprichos. Escribime también desde qué país me estás siguiendo, porque necesito saber si estas aprovechadoras existen en todo el mundo. Para que entiendas cómo una mujer logró manipularme durante tanto tiempo, tengo que contarte quién es realmente Carmela y cómo perfeccionó el arte de usar a su suegro como si fuera su esclavo financiero. Carmela Serrano apareció en la vida de mi hijo Lorenzo hace 7 años. Una mujer de 28 años, trabajadora social en un centro comunitario, divorciada con una hija de 5 años de su matrimonio anterior y con una habilidad extraordinaria para hacer que la gente hiciera cosas por ella sin darse cuenta de que estaban siendo manipulados. Desde el primer día que la conocí, Carmela me trató como si fuéramos viejos amigos, como si tuviera derecho automático a mi cariño y mi ayuda. Lorenzo, mi único hijo, tiene 35 años y trabajaba como técnico en telecomunicaciones cuando conoció a Carmela. Un hombre bueno, trabajador, pero con una personalidad muy débil para las relaciones. Había estado soltero durante años porque no sabía cómo manejar a las mujeres fuertes, y cuando apareció Carmela con toda su energía y sus planes, él quedó completamente hechizado. La primera vez que Carmela vino a cenar a mi casa, se comportó como la nuera perfecta. Me ayudó a servir la mesa, me preguntó por mi salud, me escuchó contar historias de cuando Lorenzo era chico, pero ya desde esa primera cena empezó a hacer comentarios sobre cosas que necesitaba arreglar en su departamento. «Don Leandro», me dijo, «tengo un problema con el calentador de agua. Usted no conocerá algún plomero que no sea muy caro». No me estaba pidiendo plata directamente, pero me estaba pidiendo que resolviera su problema. Como cualquier suegro que quiere causar buena impresión, le dije que conocía un plomero y que lo iba a llamar para que fuera a revisar el calentador. Carmela se puso contentísima. «Ay, don Leandro, qué suerte que Lorenzo tenga un papá tan generoso. Usted es un ángel, un ángel». Esa fue la primera vez que me dijo esa palabra que después usó cientos de veces para manipularme. Cada vez que necesitaba algo, yo era un ángel. Cada vez que resolvía alguno de sus problemas, era el suegro más bueno del mundo. Cada vez que abría la billetera por ella, era la persona más generosa que había conocido en su vida. El plomero no solo arregló el calentador, sino que encontró otros problemas en la plomería del departamento. Problemas que, según Carmela, eran urgentes de arreglar porque su hijita podía enfermarse si no se solucionaban inmediatamente. «Don Leandro», me dijo con lágrimas en los ojos, «yo sé que es mucha plata, pero Isabela es muy chiquita y no puede vivir con estos problemas de humedad». Isabela, la hija de Carmela de su matrimonio anterior. Una nena dulce que se convirtió en el argumento principal que usaba su madre para sacarme dinero. Cada vez que yo dudaba en pagar algo,
Carmela me recordaba que Isabela necesitaba esto, que Isabela sufría por aquello, que yo no podía negarle nada a una criatura inocente. Pagué toda la reparación de la plomería, más de $1000 que salieron de mis ahorros, porque Carmela me convenció de que era una emergencia que no podía esperar. Ella me prometió que me iba a devolver la plata en cuotas cuando mejorara su situación económica. Una promesa que nunca cumplió, como todas las promesas que me hizo durante los siguientes 6 años. Después de la plomería, vino el problema con el auto. Carmela manejaba un auto viejo que se rompía constantemente. Cada 2 meses aparecía con una nueva crisis automotriz que requería mi intervención inmediata. Don Leandro, el auto no arranca y tengo que llevar a Isabela al médico. Don Leandro, se rompió la transmisión y no tengo cómo ir a trabajar. Don Leandro, me dijeron que los frenos están gastados y es peligroso manejar así. Siempre era una emergencia, siempre era urgente, siempre era algo que podía poner en riesgo la seguridad de Isabela. Y yo, como un tonto, pagaba cada reparación porque no podía soportar la idea de que algo malo le pasara a esa nena por mi culpa. Después de 1 año y medio de reparaciones constantes, le sugerí a Carmela que tal vez sería más económico comprar un auto menos viejo. Ella se puso contentísima con la idea. Don Leandro, me dijo, usted siempre piensa en todo. Tiene razón, es mejor invertir en algo que dure que seguir gastando en reparaciones. Invertir. Como si comprarle un auto fuera una inversión, y no un regalo carísimo que yo le estaba haciendo a una mujer que acababa de conocer. Fuimos juntos a buscar autos usados. Carmela había hecho su tarea. Tenía una lista de modelos que había investigado, sabía exactamente qué características necesitaba. Pero cuando llegamos a la concesionaria, todos los autos que a ella le gustaban costaban mucho más de lo que yo había pensado gastar. Don Leandro, me dijo, sé que es mucha plata, pero piense que este auto me va a durar muchos años. Es mejor comprar algo bueno de una vez que comprar algo barato que después va a dar problemas. Además, Lorenzo va a usar el auto también cuando nos casemos. Va a ser para beneficio de toda la familia. Cuando nos casemos, esa era otra de sus técnicas de manipulación. Siempre hablaba de sus planes con Lorenzo como si fuera una realidad inevitable, como si yo ya fuera oficialmente su suegro y tuviera obligaciones familiares con ella. Compré el auto. $15,000 que salieron de mis ahorros para comprarle un auto a una mujer que no era ni siquiera familia mía. Pero Carmela me convenció de que era lo correcto, que Lorenzo se merecía una novia que tuviera transporte confiable, que Isabela necesitaba viajar segura. El auto se lo puse a nombre de Carmela, porque ella me explicó que necesitaba figurar como propietaria para su trabajo, que a veces tenía que transportar familias del centro comunitario, y el seguro requería que el conductor fuera el dueño del vehículo. Una explicación muy lógica, que me pareció razonable en ese momento. Lo que no me dijo Carmela es que al poner el auto a su nombre, yo perdía cualquier control sobre esa propiedad. Si algún día ella decidía venderlo o regalarlo, o usarlo como garantía de un préstamo, yo no tenía ningún derecho legal sobre un auto que había pagado completamente con mi dinero. Después del auto, vino el problema con la vivienda. Carmela alquilaba un departamento pequeño donde vivía con Isabela. Según ella, el departamento era inadecuado para una familia que estaba creciendo, especialmente ahora que Lorenzo pasaba tanto tiempo ahí. Don Leandro me dijo, necesitamos un lugar más grande. Lorenzo e Isabela necesitan tener cada uno su espacio. El nuevo departamento que había encontrado era perfecto para sus necesidades, pero requería un depósito de garantía muy alto y el alquiler era casi el doble de lo que pagaba en el lugar anterior. Carmela vino a mi casa con todos los papeles, con fotos del departamento, con un plan detallado de cómo iba a organizar el nuevo hogar para Lorenzo e Isabela. Don Leandro, me dijo, sé que es mucho pedir, pero este departamento va a ser donde su nieta crezca, donde Lorenzo va a ser feliz, donde vamos a formar una familia de verdad. ¿No le parece que vale la pena hacer este esfuerzo por el futuro de ellos? Su nieta. Carmela se había dado cuenta de que yo tenía debilidad por Isabela y había empezado a referirse a la nena como mi nieta, como si fuéramos realmente familia. Una manipulación emocional muy inteligente
que apelaba a mi deseo de ser abuelo, un rol que nunca había podido cumplir porque Lorenzo no había tenido hijos. Pagué el depósito y los primeros 3 meses de alquiler del departamento nuevo. Otros $5,000 que salieron de mis ahorros, porque Carmela me convenció de que era una inversión en la felicidad de Lorenzo. Ella me prometió que cuando Lorenzo se mudara oficialmente con ellas, él iba a hacerse cargo de parte del alquiler y yo no iba a tener que seguir ayudando. Otra promesa incumplida. Lorenzo nunca se mudó oficialmente al departamento, pero siguió pasando la mayoría de sus noches ahí, y yo seguí pagando el alquiler mes tras mes porque Carmela siempre tenía una explicación muy convincente de por qué esa no era una buena época para que Lorenzo empezara a aportar económicamente. Que si Lorenzo estaba ahorrando para comprarle un anillo de compromiso, que si tenían gastos médicos inesperados con Isabela, que si habían surgido gastos de educación porque Isabela había empezado en una escuela privada que requería uniformes y materiales especiales. Siempre había una razón por la cual ellos no podían pagar y yo sí tenía que pagar. Siempre había una emergencia que justificaba postergar el momento en que iban a empezar a ser económicamente independientes. Durante el 3er año de esta relación, Carmela empezó a hablar de matrimonio, no como una posibilidad lejana, sino como un plan concreto que requería mi participación activa. Don Leandro me dijo, Lorenzo y yo queremos casarnos el año que viene. Va a ser una boda sencilla, nada ostentoso, pero queremos que sea memorable para Isabela. Memorable para Isabela. Otra vez usando a la nena como justificación para gastos que no tenían nada que ver con ella. Carmela me explicó que habían estado investigando precios y que una boda sencilla pero digna costaba alrededor de $20,000, que ellos podían pagar una parte, pero que necesitaban ayuda con el resto, que sería muy lindo si yo quisiera colaborar porque, después de todo, era el padre del novio. El padre del novio. Como si tener un hijo automáticamente me convirtiera en responsable de pagar su boda, sin importar cuánto costara o si yo podía permitírmelo. Le dije a Carmela que $20,000 era mucha plata, que necesitaba pensarlo. Ella se puso muy triste. Don Leandro, me dijo, entiendo que es mucho dinero, pero piense que esta va a ser la única boda de Lorenzo. Es el momento más importante de su vida. ¿No le parece que se merece una celebración linda? La única boda de Lorenzo, como si no casarse por todo lo alto fuera una tragedia personal que yo tenía la responsabilidad de evitar. Durante las siguientes semanas, Carmela desarrolló una campaña sistemática para convencerme de pagar la boda. Venía a mi casa con revistas de novias, me mostraba fotos de vestidos y decoraciones, me explicaba cada detalle de la celebración que habían planeado. Todo presentado de una manera que sugería que mi aprobación y mi contribución económica eran inevitables. Don Leandro, me decía, elegimos este salón porque es el más económico que encontramos sin sacrificar la elegancia. Elegimos este menú porque tiene comida que a usted le gusta. Elegimos esta fecha porque es cuando usted va a estar más cómodo con el clima. Todo estaba planeado teniendo en cuenta mis supuestas preferencias, como si yo fuera el cliente principal de una boda que no era mía. Una técnica de manipulación muy sofisticada que me hacía sentir como si rechazar el plan fuera rechazar a mi propio hijo. Durante el 4.º año, mientras seguía pagando el alquiler del departamento de Carmela y los gastos de mantenimiento de su auto, ella empezó a hablar de planes para después de la boda, del viaje de luna de miel que querían hacer, de los muebles nuevos que necesitaban comprar para el departamento matrimonial, de los gastos de educación de Isabela en su nueva escuela. Todo presentado como una continuación natural de la ayuda que yo ya estaba dando, como si mi rol de benefactor fuera permanente e incuestionable. Carmela nunca me pedía las cosas directamente. Siempre las presentaba como necesidades obvias que cualquier suegro generoso iba a querer cubrir. Don Leandro, me decía, estuvimos viendo viajes de luna de miel y encontramos uno a Europa que está en oferta. Cuesta $8,000, pero incluye todo. Sería una manera linda de empezar el matrimonio, ¿no le parece? ¿No le parece? Siempre terminaba sus pedidos con esa pregunta, que no era realmente una pregunta, sino una presión psicológica para que yo dijera que sí. Durante el 5.º año, los gastos se intensificaron.
Isabela había empezado la escuela secundaria en un colegio privado que según Carmela era indispensable para su futuro académico. El uniforme, los libros, las actividades extracurriculares, todo sumaba miles de dólares por año que yo pagaba sin cuestionar porque no quería que la nena sufriera por problemas económicos. También empezaron los gastos médicos. Carmela había desarrollado problemas de salud que requerían tratamientos especializados que su obra social no cubría completamente. Problemas de espalda que necesitaban kinesiología, problemas hormonales que requerían estudios costosos, problemas dentales que demandaban tratamientos estéticos que, según ella, eran necesarios para su trabajo. Siempre había una justificación médica o laboral para cada gasto. Carmela nunca me pedía dinero para caprichos personales. Siempre era para necesidades genuinas que yo no podía negarle a una mujer que iba a ser la esposa de mi hijo. Durante el 6º año, mientras seguía siendo el financista principal de la vida de Carmela, ella empezó los preparativos intensivos para la boda. Ahora ya no hablaba de una ceremonia sencilla, sino de una celebración que reflejara la importancia del momento y la calidad de las familias involucradas. Don Leandro me decía, encontré el vestido perfecto. Cuesta $3,000, pero es una inversión porque las fotos de la boda van a durar para toda la vida. También encontré un fotógrafo increíble, pero hay que reservarlo con mucha anticipación y pagar una seña importante. Todo se había vuelto una inversión para toda la vida. Todo requería calidad superior. Todo necesitaba mi financiamiento inmediato para asegurar que la boda de Lorenzo fuera digna de nuestro estatus familiar. Un mes antes de la boda, Carmela vino a mi casa con los números finales. El costo total de la celebración había subido a $35,000, mucho más de los $20,000 originales, pero según ella, necesario para cubrir todos los aspectos importantes de una boda como la que Lorenzo se merecía. Don Leandro, me dijo, sé que es más de lo que habíamos hablado originalmente, pero surgieron cosas que no habíamos considerado. El salón subió los precios. Tuvimos que invitar más gente de la que pensábamos. Isabela necesita un vestido especial para ser la damita de honor. Surgieron cosas. Como si los sobrecostos fueran fenómenos naturales inevitables y no decisiones que ella había tomado sin consultarme. Pero lo que más me molestó fue descubrir que Carmela había estado contándoles a sus amigas que su suegro era muy generoso, que yo era el tipo de hombre que no escatimaba gastos cuando se trataba de la felicidad de su familia, que la boda iba a ser espectacular porque yo había insistido en que todo fuera de primera calidad. Había convertido mi generosidad en su prestigio personal. Había usado mi dinero para construir una reputación de mujer exitosa que tenía un suegro rico y complaciente. Sus amigas la envidiaban por tener una familia política tan generosa, sin saber que esa generosidad había sido extraída de mí a través de 6 años de manipulación constante. 2 semanas antes de la boda, mientras revisaba los estados de cuenta de mis tarjetas de crédito y mis extractos bancarios, decidí hacer algo que había estado postergando durante años. Calculé exactamente cuánto dinero me había costado Carmela durante los 6 años que la conocía. El auto, $15,000, los depósitos y alquileres del departamento, $28,000, las reparaciones y gastos de mantenimiento, $6,000, los gastos de educación de Isabela, $14,000, los gastos médicos de Carmela, $9,000, los gastos de la boda hasta ese momento, $30,000, total, $102,000 en 6 años, $102,000 que habían salido de mis ahorros para financiar la vida de una mujer que nunca me había devuelto ni un peso, que nunca me había preguntado si yo podía permitirme esos gastos, que había asumido que yo tenía la obligación de mantenerla porque iba a casarse con mi hijo. Esa noche no pude dormir, no por los $102,000, sino por la humillación de haber sido usado durante tanto tiempo sin darme cuenta, de haber sido convertido en el cajero automático personal de una mujer que había perfeccionado el arte de la manipulación emocional. Al día siguiente, llamé a mi contador, el licenciado Restrepo, y le pedí que revisara todos mis movimientos financieros de los últimos años. Quería tener un registro preciso de cada transacción que había hecho por Carmela, cada cheque que había firmado,
cada transferencia que había autorizado. El licenciado Restrepo se quedó impresionado con la cantidad de dinero involucrada. Don Leandro, me dijo, usted ha estado financiando completamente la vida de esta mujer. Si ella trabajara y ganara $40,000 por año, tendría que ahorrar todo su sueldo durante 2 años y medio para juntar lo que usted le ha dado. $40,000 por año. El licenciado tenía razón. Carmela había estado viviendo un estilo de vida que correspondía a alguien que ganaba mucho más dinero del que realmente ganaba, y la diferencia la había pagado yo. También le pedí al licenciado que investigara las finanzas de Carmela. Quería saber si realmente necesitaba toda la ayuda que me pedía o si había estado exagerando sus problemas económicos para sacarme más dinero. Los resultados de la investigación me dejaron helado. Carmela tenía ahorros en 2 bancos diferentes, que sumaban más de $20,000. También tenía una cuenta de inversiones que había abierto el año anterior con $10,000 iniciales. Dinero que había logrado ahorrar precisamente porque yo pagaba todos sus gastos importantes. No solo me había estado usando como su financista personal, sino que además había estado ahorrando dinero a mis espaldas. Mientras me pedía ayuda para gastos básicos, ella acumulaba ahorros con el dinero que no gastaba porque yo cubría todas sus necesidades. Fue entonces cuando tomé la decisión más importante de los últimos años. Iba a dejar que Carmela tuviera su boda de ensueño, pero después de esa noche, ella iba a descubrir cuánto costaba vivir sin su cajero automático personal. La semana de la boda, Carmela vino todos los días a mi casa para coordinar los últimos detalles. Don Leandro, me decía, todo está saliendo perfecto. Va a ser la boda más linda que se haya hecho en este salón. Isabela está súper emocionada. Lorenzo está nervioso pero feliz. Y yo estoy agradecida de tener un suegro tan generoso. Tan generoso. Después de 6 años de usar mi dinero, todavía hablaba de mi generosidad como si fuera una característica natural mía y no el resultado de su manipulación experta. También me recordó todos los gastos adicionales que quedaban pendientes para después de la boda. El viaje de luna de miel que costaba $8,000, los muebles nuevos para el departamento matrimonial que sumaban $12,000, los gastos de mudanza e instalación que agregaban otros $3,000. Don Leandro, me decía, después de la boda vamos a necesitar organizar estos otros temas. Sé que es mucho, pero es para empezar bien el matrimonio, para que Lorenzo e Isabela se sientan cómodos en su nuevo hogar. Todo presentado como si mi participación en esos gastos fuera algo ya acordado, como si yo hubiera firmado un contrato de por vida para financiar cada aspecto de la vida de Carmela. El día de la boda llegué al salón 2 horas antes de la ceremonia. Quería tener una conversación privada con Carmela antes de que empezara la celebración. La encontré en la habitación donde se estaba preparando con sus damas de honor, radiante con su vestido de $3,000 que yo había pagado. Don Leandro, me dijo cuando me vio, qué lindo que haya venido temprano. ¿Quiere ver cómo me quedó el vestido? Está increíble, ¿verdad? Le dije que se veía muy linda, pero que necesitaba hablar con ella en privado sobre un tema importante relacionado con los pagos pendientes. Carmela se puso un poco nerviosa. Don Leandro, me dijo, no podemos hablar de eso después de la boda. Hoy quiero estar concentrada en disfrutar el momento. Le dije que no iba a tomar mucho tiempo, pero que era algo que tenía que resolver antes de la ceremonia. Nos fuimos a una sala privada del salón. Carmela se sentó con mucho cuidado para no arrugar el vestido, todavía sonriendo, todavía confiada en que yo iba a seguir siendo su financista personal para el resto de su vida. Carmela, le dije, durante 6 años he pagado todos tus gastos importantes, el auto, el departamento, la educación de Isabela, tus gastos médicos y ahora esta boda. En total, me has costado $102,000. Ella me miró sorprendida. Don Leandro, me dijo, no sabía que usted llevaba la cuenta de todo eso. Pensé que usted ayudaba porque quería ayudar, porque éramos familia. Le dije que sí había querido ayudar, pero que ayudar a alguien durante una crisis era muy diferente a mantener a alguien durante 6 años. También le dije que había descubierto sus ahorros secretos, que sabía que había estado acumulando dinero mientras me pedía ayuda para gastos básicos. Carmela se puso pálida debajo del maquillaje de novia.
Don Leandro, me dijo, esos ahorros son para emergencias, para el futuro de Isabella, para cosas importantes. No es dinero que puedo usar para gastos normales. Le pregunté por qué mis emergencias no eran importantes, pero las suyas sí. Por qué yo tenía que gastar mis ahorros en ella, pero ella podía guardar los suyos para el futuro. Carmela empezó a ponerse nerviosa de verdad. Don Leandro, me dijo, no entiendo a dónde quiere llegar con esta conversación. ¿Está arrepintiéndose de haber pagado la boda? ¿Quiere que le devuelva el dinero ahora mismo? Le dije que no estaba arrepintiéndome de haber pagado la boda, pero que sí me estaba arrepintiendo de haber sido tan ingenuo durante tantos años, que había llegado el momento de aclarar algunas cosas antes de que ella empezara su nueva vida como esposa de mi hijo. Saqué de mi bolsillo una carpeta con todos los documentos que había preparado el licenciado Restrepo, estados de cuenta, comprobantes de transferencias, una lista detallada de cada gasto que había hecho por ella durante 6 años. Carmela, le dije, esto es un registro completo de todo lo que me has costado. Lo preparé porque quiero que entiendas exactamente cuánto dinero has recibido de mí y por qué no vas a recibir ni un peso más después de hoy. Ella se quedó muda mirando los papeles. Después empezó a tartamudear excusas. Don Leandro, me dijo, yo nunca le pedí nada que no fuera necesario. Todo lo que usted pagó era para cosas importantes, para el bienestar de Lorenzo e Isabella. Le dije que durante 6 años me había manipulado para que yo pagara su estilo de vida, que había usado a Isabella como excusa emocional cada vez que necesitaba dinero, que había convertido mi generosidad en su plan de pensión personal. También le expliqué que había cancelado todos los pagos pendientes que ella esperaba de mí, que no iba a pagar el viaje de luna de miel, que no iba a comprar los muebles del departamento matrimonial, que no iba a financiar ningún gasto adicional relacionado con su nueva vida de casada. Carmela se puso histérica. «No puede hacer esto», gritó. «Ya tenemos todo reservado. La gente va a preguntar por qué no nos vamos de luna de miel. Lorenzo va a querer saber por qué no podemos comprar los muebles que habíamos planeado». Le dije que esos eran problemas que ella iba a tener que resolver con sus propios recursos, que después de 6 años de vivir gratis gracias a mi dinero, era hora de que aprendiera a vivir con lo que realmente ganaba. También le dije algo más que la dejó completamente helada, que había decidido contarle a Lorenzo toda la verdad sobre los gastos que había estado pagando, que él tenía derecho a saber cuánto dinero había costado mantener a su novia durante tantos años. Carmela empezó a llorar. «Don Leandro», me suplicó, «por favor no le diga nada a Lorenzo. Él va a pensar que yo soy una aprovechadora. Va a arruinar nuestro matrimonio antes de que empiece». Le dije que si ella no era una aprovechadora, no tenía por qué temer que Lorenzo supiera la verdad. En ese momento tocaron a la puerta. Era Lorenzo, vestido con su traje de novio, viniendo a buscar a Carmela para la ceremonia. Cuando vio a su novia llorando y a mí con cara seria, se preocupó inmediatamente. «¿Qué pasa?», preguntó. «¿Está todo bien?». Carmela me miró suplicante, esperando que yo mantuviera el secreto de su manipulación, pero yo había decidido que los secretos se habían terminado. «Lorenzo», le dije a mi hijo, «tu novia me ha costado $102,000 durante los 6 años que la conozco, dinero que gasté creyendo que la estaba ayudando en momentos difíciles, pero que después descubrí que era parte de un plan sistemático para que yo financiara su estilo de vida». Lorenzo se quedó mudo, miró a Carmela, después me miró a mí, después volvió a mirar a Carmela. «¿Es cierto eso?», le preguntó a su novia. Carmela siguió llorando y no respondió. Le mostré a Lorenzo todos los documentos, los comprobantes de los pagos del auto, del departamento, de la educación de Isabella, de los gastos médicos, de la boda. También le mostré la evidencia de los ahorros secretos de Carmela. Lorenzo leyó todo en silencio. Cuando terminó, se quedó parado durante mucho tiempo sin decir nada. Después me preguntó por qué nunca le había contado sobre todos esos gastos. Le expliqué que al principio había pensado que era ayuda temporal, que después me había dado vergüenza admitir que me estaban usando, que finalmente había decidido que él tenía derecho a saber la verdad antes de casarse con una mujer que había demostrado ser tan manipuladora. Lorenzo se sentó en una silla y se tapó la cara con las manos.
Carmela se acercó a él y trató de tocarlo, pero él se apartó. «No me toques», le dijo. «Necesito entender qué está pasando acá». Carmela empezó a explicar que todo había sido por amor a Lorenzo, que cada peso que había recibido de mí había sido para construir un futuro mejor para él e Isabela, que nunca había tenido intenciones manipuladoras, que simplemente había aceptado mi ayuda porque pensaba que yo quería darla. Lorenzo la escuchó durante 5 minutos y después la interrumpió. «Carmela», le dijo, «durante 6 años me dijiste que tenías problemas económicos. Me hiciste sentir culpable cada vez que no podía ayudarte con algo. Me convenciste de que mi papá era la única solución a nuestros problemas. Y ahora descubro que tenías ahorros secretos todo este tiempo». También le preguntó algo que la dejó sin respuesta. «¿Alguna vez me amaste a mí? ¿O lo que amabas era la seguridad económica que yo representaba a través de mi padre?» Carmela trató de protestar, pero Lorenzo siguió hablando. «Porque si realmente me amaras, me habrías dicho la verdad sobre tu situación económica. Me habrías incluido en las decisiones sobre pedir ayuda a mi papá. Me habrías consultado antes de aceptar $102,000 de él. En lugar de eso, me usaste como intermediario inconsciente entre vos y su billetera». En ese momento empezó la música de la ceremonia. Los invitados estaban esperando. El sacerdote estaba listo. Toda la celebración, que había costado $35,000, estaba a punto de comenzar. Pero Lorenzo se quedó sentado en esa silla, mirando a la mujer con la que había planeado casarse, como si la viera por primera vez en su vida. Carmela se puso desesperada. «Lorenzo», le suplicó, «por favor no arruines nuestro día más importante por un malentendido sobre dinero. Podemos hablar de esto después de la boda, podemos solucionar todo, pero no podemos decepcionar a toda esa gente que vino a celebrar con nosotros. Un malentendido sobre dinero». Después de escuchar toda la evidencia de su manipulación, Carmela todavía intentaba minimizar lo que había hecho, presentarlo como un problema menor que se podía resolver con una conversación. Lorenzo se levantó de la silla y se acercó a la ventana que daba al salón principal. Se quedó mirando a todos los invitados que habían venido a celebrar su boda, gente que había viajado desde lejos, familiares que se habían vestido elegantes, amigos que habían traído regalos caros. Después se dio vuelta hacia Carmela y le dijo algo que nunca voy a olvidar. «No puedo casarme con alguien en quien no confío, y después de lo que acabo de descubrir, no sé si alguna vez voy a poder confiar en vos otra vez». Carmela se tiró al suelo, literalmente. Se arrodilló con el vestido de novia y empezó a suplicarle a Lorenzo que no tomara una decisión impulsiva, que todo se podía arreglar, que no podía destruir 6 años de relación por un problema de comunicación sobre dinero. Lorenzo la miró arrodillada ahí y le dijo algo que me pareció muy maduro viniendo de mi hijo. «Carmela, el problema no es el dinero. El problema es que durante 6 años me mentiste sobre quién eras realmente. Me hiciste creer que eras una mujer honesta, que estaba pasando por dificultades económicas, cuando en realidad eras una mujer manipuladora que había encontrado la manera de vivir gratis usando a mi papá». También le dijo algo que me llenó de orgullo. «Mi papá trabajó toda su vida para ahorrar ese dinero que vos le sacaste con engaños. Él se merecía honestidad de tu parte, se merecía que le dijeras la verdad sobre tu situación. En lugar de eso, lo usaste como si fuera un cajero automático». En ese momento, alguien volvió a tocar la puerta. Era el coordinador de la boda, preguntando si había algún problema porque los invitados estaban empezando a preocuparse por la demora. Lorenzo le pidió 5 minutos más. Carmela siguió arrodillada en el piso, con el maquillaje corrido, suplicando una segunda oportunidad. Lorenzo me preguntó qué pensaba que debía hacer él. Si creía que había posibilidades de que Carmela cambiara, de que su relación pudiera recuperarse después de semejante traición. Le dije que esa decisión era completamente suya, que yo no iba a influir en lo que él decidiera sobre su vida personal, pero que sí le iba a decir algo muy importante, que una mujer capaz de manipular a su suegro durante 6 años era capaz de manipular a su marido durante 60 años.
También le dije que observara bien cómo Carmela estaba reaccionando ante la crisis, que se fijara si estaba asumiendo responsabilidad por sus acciones o si estaba tratando de victimizarse y culpar a otros por las consecuencias de sus mentiras. Lorenzo miró a Carmela durante un minuto largo. Después le dijo que se levantara del piso, que arreglara su maquillaje, que saliera al salón y les explicara a todos los invitados que la boda se cancelaba por diferencias irreconciliables que habían surgido en el último momento. Carmela se puso histérica otra vez. «No puedes hacerme esto», gritó. «No puedes humillarme delante de toda mi familia y mis amigos. No puedes destruir mi reputación por un problema que se puede solucionar». Lorenzo se mantuvo firme. «No te estoy humillando yo», le dijo. «Te humillaste vos sola cuando decidiste engañarme durante 6 años. Yo solo estoy eligiendo no vivir el resto de mi vida con alguien en quien no puedo confiar». El coordinador volvió a tocar la puerta, esta vez más insistente. Lorenzo le pidió que entrara y le explicó que la boda se cancelaba, que necesitaba que le dijera a los invitados que había surgido una emergencia familiar que hacía imposible continuar con la ceremonia. Carmela hizo un último intento desesperado. «Lorenzo», me dijo, «si no te casas conmigo hoy nunca te voy a perdonar. Vas a perder la oportunidad de ser el padrastro de Isabela. Vas a perder la familia que habíamos construido juntos. Vas a quedarte solo porque tu papá te llenó la cabeza con mentiras sobre mí». Mentiras. Después de presentarle documentos bancarios y comprobantes de transferencias, Carmela todavía insistía en que todo era mentira, que yo había inventado la evidencia de su manipulación para sabotear su matrimonio. Lorenzo la miró con una mezcla de tristeza y decepción que me partió el corazón. «Carmela», le dijo, «acabas de demostrar exactamente por qué no puedo casarme con vos. En lugar de asumir responsabilidad por lo que hiciste, estás culpando a mi papá por descubrirlo. Estás más preocupada por tu reputación que por el daño que causaste». Salió de la habitación sin mirar atrás. Yo me quedé un momento más con Carmela, que seguía llorando en el piso con su vestido de $3,000 arrugado y manchado de lágrimas. «Carmela», le dije, «durante 6 años tuviste la oportunidad de ser honesta conmigo y con Lorenzo. Elegiste mentir, manipular y aprovecharte. Ahora tenés que vivir con las consecuencias de esas decisiones». Le deseé suerte y salí a buscar a mi hijo. Lorenzo estaba en el salón principal parado en el altar donde se suponía que iba a casarse, explicándoles a los 150 invitados que la boda se cancelaba por motivos personales que no podía discutir públicamente, que lamentaba cualquier inconveniente que esto pudiera causar, especialmente a la gente que había viajado desde lejos. La reacción de los invitados fue de shock total. Algunos empezaron a susurrar entre ellos, otros se acercaron a Lorenzo para preguntarle si había algo que pudieran hacer para ayudar. Los familiares de Carmela se veían confundidos y avergonzados. Isabela, la hija de Carmela, se acercó a Lorenzo con su vestido de damita de honor. «¿Por qué no se van a casar?», le preguntó con esa inocencia que tienen los chicos. Lorenzo se agachó para hablar con ella a su altura y le explicó que a veces los adultos descubren cosas importantes sobre otras personas que los hacen cambiar de opinión sobre decisiones muy grandes. La nena no entendió la explicación, pero Lorenzo le prometió que siempre iba a quererla mucho sin importar lo que pasara entre él y su mamá, que ella no tenía culpa de nada y que él esperaba poder seguir siendo su amigo. Durante la siguiente hora, los invitados se fueron retirando de a poco. Algunos se acercaron a mí para preguntarme qué había pasado, pero yo les dije que era una situación personal que prefería no comentar. La familia de Carmela se fue sin despedirse, obviamente muy enojada por la humillación pública. Carmela salió del salón una hora después, ya sin el vestido de novia, vestida con ropa normal que había traído para después de la ceremonia. Se veía destruida, pero cuando se acercó a mí, todavía tenía esa actitud desafiante que había mantenido durante toda la crisis. Don Leandro me dijo, «Espero que esté contento con lo que logró. Destruyó mi matrimonio, humilló a mi familia y traumatizó a Isabela. Todo por dinero que usted me dio voluntariamente cuando pensaba que yo lo necesitaba». Le dije que yo no había destruido nada,
que ella había destruido su propio matrimonio con 6 años de mentiras, que la humillación que había sufrido era la consecuencia natural de sus propias acciones, no el resultado de mi venganza. También le dije algo que quería que recordara para el resto de su vida, que durante 6 años había tenido mi respeto, mi cariño y mi generosidad, que había tenido la oportunidad de ser realmente parte de mi familia, de construir una relación genuina conmigo basada en honestidad y cariño mutuo, pero que había preferido verme como un recurso que explotar en lugar de como una persona que merecía respeto. Carmela se fue sin decir nada más. Nunca más volví a verla. Lorenzo y yo nos quedamos solos en el salón vacío, rodeados de las decoraciones de una boda que nunca se completó, sentados en sillas que habían estado destinadas para una celebración que se había convertido en una revelación dolorosa. Mi hijo me pidió perdón por no haberse dado cuenta de lo que estaba pasando, por haber sido tan ingenuo sobre las intenciones reales de Carmela. Le dije que no tenía nada que perdonar, que el amor hace que las personas vean solo lo que quieren ver, que él había sido víctima de la misma manipulación que yo. También me preguntó si yo había planeado todo para que pasara el día de la boda, si había elegido ese momento específicamente para crear el máximo impacto dramático. Le dije que no, que originalmente había pensado hablar con Carmela después de la luna de miel, pero que cuando vi lo tranquila que estaba con la idea de seguir recibiendo mi dinero para muebles y otros gastos, decidí que era mejor aclarar las cosas antes de que las mentiras siguieran creciendo. Lorenzo me preguntó cuánto dinero había perdido realmente con Carmela. Le expliqué otra vez los $102,000, pero le dije que no los consideraba perdidos, que los consideraba una inversión en educación, una lección cara pero valiosa sobre los tipos de personas que existen en el mundo. También le dije algo que lo sorprendió, que a pesar de todo lo que había pasado, no me arrepentía de haber ayudado a Carmela al principio, que las primeras veces que le di dinero había sido por razones genuinas, porque realmente creía que era una mujer trabajadora que estaba pasando por dificultades. El problema había sido no darme cuenta de cuándo la ayuda genuina se había convertido en explotación sistemática. Durante las siguientes semanas, Lorenzo estuvo muy deprimido, no solo por haber perdido a Carmela, sino por haber descubierto que la mujer que amaba no era la persona que él creía que era, por haberse dado cuenta de que durante 6 años había estado enamorado de una mentira muy elaborada. También se sintió culpable por haber sido indirectamente responsable de que yo perdiera tanto dinero. Aunque le expliqué varias veces que Carmela había sido la responsable de sus propias acciones, Lorenzo seguía sintiéndose mal por haber traído a mi vida a alguien que me había usado tan descaradamente. Un mes después de la boda cancelada, Lorenzo vino a mi casa con una propuesta. Quería devolverme todo el dinero que había gastado en Carmela, trabajando horas extras, vendiendo su auto, pidiendo préstamos si era necesario. Le dije que eso era innecesario, que él no era responsable de las acciones de su exnovia. Pero Lorenzo insistió. «Papá», me dijo, «durante 6 años ella me usó para acceder a tu dinero. Tal vez yo no sabía conscientemente lo que estaba pasando, pero fui parte del sistema que te permitió usarte. Necesito hacer algo para reparar ese daño». Le propuse algo diferente. En lugar de devolverme el dinero a mí, que donara una suma equivalente a organizaciones de caridad que ayudan a ancianos víctimas de abuso financiero, que convirtiera esa experiencia negativa en algo positivo para otras personas que podrían estar pasando por situaciones similares. Lorenzo aceptó inmediatamente. Durante los siguientes 2 años, trabajó horas extras y trabajos de fin de semana para juntar $50,000 que donó a 3 organizaciones diferentes. No los 102,000 completos, pero una suma significativa que lo ayudó a sentir que había hecho algo para compensar el daño. También empezó a hacer trabajo voluntario en una de esas organizaciones, ayudando a otros adultos mayores a identificar cuando están siendo víctimas de manipulación financiera por parte de familiares o conocidos. Su experiencia personal con Carmela lo convirtió en alguien muy efectivo para reconocer las señales de alarma. Hace 6 meses, Lorenzo conoció a una mujer muy diferente a Carmela, una mujer de su edad, independiente económicamente, que tiene su propia casa, su propio auto, sus propios ahorros,
Una mujer que cuando él le ofreció ayuda para pagar una cena cara, le dijo que ella podía pagar su propia comida y que prefería que la relación fuera entre iguales desde el principio. Una mujer que cuando conoció mi historia con Carmela, me dijo que esperaba que algún día yo pudiera confiar en ella lo suficiente como para considerarla realmente parte de la familia, pero que entendía que iba a necesitar tiempo y evidencia de que sus intenciones eran genuinas. La diferencia entre las dos mujeres es notable. Carmela siempre había hablado de lo que necesitaba, de lo que le faltaba, de cómo yo podía ayudarla. Esta nueva mujer habla de lo que puede aportar, de cómo puede contribuir, de las maneras en que ella puede enriquecer nuestras vidas sin necesidad de que nosotros la mantengamos. El mes pasado fue el primer aniversario de la boda cancelada. Lorenzo y yo salimos a cenar para celebrar no el fracaso de su relación, sino su escape de una situación que habría sido mucho peor si hubiera continuado. Celebramos el hecho de que había tenido el coraje de tomar una decisión difícil en el momento correcto. Durante esa cena, Lorenzo me hizo una pregunta muy importante. Me preguntó si yo creía que algún día iba a poder volver a confiar en una nuera, si la experiencia con Carmela me había vuelto demasiado desconfiado para tener relaciones normales con las parejas futuras de él. Le dije que la experiencia con Carmela me había enseñado a ser más observador, pero no más cerrado, que había aprendido a distinguir entre las personas que piden ayuda porque realmente la necesitan y las personas que piden ayuda porque han encontrado una manera fácil de vivir sin trabajar. También le dije que había aprendido la diferencia entre ser generoso y ser ingenuo, que ser generoso significa ayudar a alguien a resolver un problema específico en un momento determinado, pero que ser ingenuo significa convertirse en la solución permanente a todos los problemas de otra persona. La experiencia con Carmela también me enseñó algo muy importante sobre mi propio carácter. Me mostró que tengo una debilidad por las personas que saben cómo manipular mis emociones, especialmente cuando usan niños como herramientas de presión psicológica. Durante 6 años, cada vez que dudaba si ayudar a Carmela con algo, ella mencionaba a Isabela, que la nena necesitaba esto, que la nena iba a sufrir por aquello, que yo no podía negarle nada a una criatura inocente. Una técnica de manipulación muy efectiva, porque apelaba a mi lado protector. Ahora sé reconocer esa técnica cuando alguien trata de usarla. Entiendo que una persona que realmente se preocupa por el bienestar de un niño busca soluciones sostenibles a largo plazo, no benefactores que paguen todo indefinidamente. También aprendí que hay una diferencia enorme entre ayudar a alguien a tener una vida mejor y permitir que alguien viva una vida que no se ha ganado. Carmela no necesitaba mi ayuda para sobrevivir. Necesitaba mi dinero para vivir por encima de sus posibilidades reales. Hace 3 meses recibí una carta de Carmela, la primera comunicación que tenía de ella desde el día de la boda cancelada. En la carta me explicaba que había estado reflexionando sobre todo lo que había pasado, que entendía por qué yo había reaccionado como reaccioné, que quería disculparse por haberse aprovechado de mi generosidad. También me contaba sobre su vida actual, que había tenido que mudarse a un departamento más barato, que había tenido que cambiar a Isabela de escuela, que había aprendido a vivir con su sueldo real sin ayuda de nadie, que había sido difícil al principio, pero que ahora se sentía orgullosa de ser completamente independiente. Al final de la carta, me pedía si había alguna posibilidad de que yo pudiera perdonarla, no para restablecer una relación, sino para que ella pudiera seguir adelante con su vida sin la carga de la culpa. Me decía que entendía que probablemente nunca me iba a volver a ver, pero que necesitaba saber que yo había leído sus disculpas. No le respondí la carta, no porque no la hubiera perdonado, sino porque pensé que responderle podría darle falsas esperanzas de que había alguna posibilidad de reconstruir algún tipo de relación. Prefería que siguiera adelante con su vida sin ninguna conexión conmigo. Pero sí la perdoné mentalmente, no por ella, sino por mí mismo. Mantener resentimiento hacia alguien es como tomar veneno esperando que la otra persona se enferme. Decidí que no iba a desperdiciar mi energía emocional odiando a alguien que ya no formaba parte de mi vida. Hoy
2 años después de la boda cancelada, puedo decir que fue una de las mejores decisiones que tomé en mi vida. No solo porque me ahorré años adicionales de ser usado como cajero automático, sino porque le enseñé a mi hijo una lección muy valiosa sobre la importancia de conocer realmente a las personas antes de comprometer el futuro con ellas. Lorenzo ahora tiene una relación mucho más madura y equilibrada, una relación basada en respeto mutuo, independencia económica y honestidad completa. Una relación donde ninguna de las dos personas necesita mentir o manipular para conseguir lo que quiere de la otra. ¿Qué habrías hecho vos en mi situación? ¿Habrías aguantado 6 años de ser usado antes de decir algo? ¿O habrías puesto límites desde el principio? Contame desde qué país me estás escuchando, porque quiero saber si estas historias de nueras manipuladoras son algo que pasa en todas partes del mundo. Al final de todo, lo único que realmente importa es haber aprendido a valorar mi propio tiempo, mi propio dinero y mi propia dignidad. A los 72 años, finalmente entendí que ser generoso no significa ser tonto, y que ayudar a alguien no tiene que convertirse en mantener a alguien para siempre.